Jóvenes, ¿cómo están? Les voy a enviar aquí un pequeño video sobre lo que son los cicloalcanos y los cicloalquenos, tratando de no demorar mucho tiempo y que sea entendible. Jóvenes, los cicloalcanos son compuestos de cadena cerrada y por esa razón se llama ciclo. Ciclo porque son cadena cerrada, es un ciclo. Aquí vemos, son ciclos, son cadena cerrada. Y ustedes dirán, ¿qué significa esta H y esta C? Pues son los símbolos químicos del carbono y del hidrógeno. Los cicloalcanos tienen como enlace un enlace covalente simple. Un enlace covalente simple que en realidad lo que está pasando aquí es una compartición de electrones entre los carbonos y entre el hidrógeno, que no se ve en el enlace, pero también debería llevar un enlace aquí. Por ejemplo, el ciclopropano, que lo ven ahí, jóvenes, el ciclopropano este ciclopropano, jóvenes, al hablar de prop, hablamos de 3 átomos de carbono. Entonces aquí le voy a poner una tablita. Cuando hablamos de 3 átomos de carbono, hablamos de prop. Cuando hablamos de 4, hablamos de but. Cuando hablamos de 5 pen, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca. Entonces son abreviaturas que se utilizan para nombrar a los cicloalcanos. Los 3 primeros están un poco complicados porque es prop de 3, but cuando es de 4, y de ahí para adelante pues pueden seguir las fórmulas geométricas. Pen cuando son 5, hexa cuando son 6, hepta cuando son 7, octa cuando son 8 y 9 es nona decano. Entonces, jóvenes, aquí les voy a anotar cuando el número de carbones es 3, pues vamos a decir que es prop. Cuando el número de carbones es 4, vamos a decir que trabaja como but. Cuando es 5, ya empieza la parte fácil, que son con las figuras geométricas. Tenemos el pen de un pentágono, el 6x de un hexágono, el 7, cuando tiene 7 átomos de carbono la cadena, pues hablamos de un hep. Acuérdense el hectágono de 7 lados, el hectágono de 8 lados, acuérdense de oc, de 9 non y de 10 dec, que es el decágono de 10 lados. Pero también hay grupos o hay cadenas que tienen 2 átomos de carbono. Cuando tiene 2, nosotros hablamos de et, y cuando tiene un átomo de carbono hablamos de met. Jóvenes, así es como se trabaja en la química orgánica. La química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos orgánicos que son principalmente en su molécula tienen el carbono. La química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos orgánicos y en cuál en su estructura molecular o en su molécula tienen al carbono, este carbono. Este carbono es la ciencia de la química orgánica que estamos estudiando ahora en tercero de bachillerato. Este carbono en las clases anteriores yo le mandé a consultar, este carbono, cuál es su peso molecular, su número atómico, a qué valencia pertenece, todo eso ustedes deben estar claros. Este carbono tiende a formar 4 enlaces covalentes, puede ser simples en este caso por hablar de los alcanos, de los cicloalcanos, y en cada uno de estos enlaces pueden unirse con un hidrógeno. Pueden unirse con un hidrógeno, como en este caso. El carbono, acuérdense, en química orgánica siempre va a unirse o va a tener 4 electrones. Vamos a dejar aquí 1, 2, 3 y 4. Miren, jóvenes, 4. El carbono siempre va a tener 4. Y el hidrógeno siempre va a tener 1. Miren, 1, 1, 1, 1, y hacen una compartición de electrones y forman un enlace covalente simple. Este compuesto que tiene el carbono y 4 hidrógenos se conoce como CH4. Un compuesto orgánico, CH4, un carbono y 4 hidrógenos, y se lo conoce con el nombre de
Cuando hay un carbono 1, empieza con met. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Hay 1. Entonces este empieza por met. Y como estamos hablando de un alcano o de un ciclo alcano, en este caso no hay un ciclo porque no es cerrado. Para que haya un ciclo mínimo tienen que haber 3 carbones para que sea un ciclo cerrado. Pero como no hay un ciclo, se lo tiene como el compuesto que se llama metano. Es un compuesto orgánico con un átomo de carbono. Pero el carbono, jóvenes, también puede unirse, aparte de los hidrógenos, también puede unirse a más moléculas de carbono. A más moléculas, es decir, a 2. Cuando era 2, ¿cómo se decía? Et. Et. O sea que este se va a llamar et. Et. Y la terminación, este es el etano o el etanol. Cuando ustedes escuchan hablar del alcohol, del etanol, es de este primer prefijo que es et. Termina en esta palabra ano porque es de un metano. Estamos hablando de los cicloalcanos. Entonces, jóvenes, este carbono, no se olviden que tiene valencia 4 y que puede unirse 4 veces. Aquí hay 1, pero le faltan 3, es decir, 1, 2, 3. Al faltarle 3, ellos se unen con sus respectivos hidrógenos. Acá le faltan 3, se unen con sus respectivos hidrógenos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el carbono en este caso tiene 3 y no tiene 4? Porque este 1 él lo perdió para unirse con el otro carbono de acá. Y si ustedes se dan cuenta, cada carbono tiene 4 de valencia. Este carbono también tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Y su nombre es el etano. Cuando ya hablamos de 3 carbonos, cuando es 3 carbonos, ustedes ven que cuando es 3 podemos nombrarlo como prop. En este caso, este compuesto es el propano, es un compuesto orgánico de los alcanos, el tercer alcano que se conoce, es el propano. Se unen entre ellos. Este ya tiene 1 aquí que perdió, le faltan 3. Y ha completado sus 4 electrones de valencia. Este carbono del medio, dense en cuenta que tiene 1, ha perdido 1 y ha perdido 2. 1 y 2, es decir que le faltan 2 hidrógenos. Miren, y completó los 4. 1, 2, 3, 4. Y este carbono solo tiene 1, es decir que le faltan 3. 1, 2 y 3. Miren, jóvenes, esta es la estructura molecular del propano. Vean la diferencia del metano, que es CH4, del etano, que es C2H6, o sea, 2 carbones y 6 moléculas de hidrógeno. Y vean la diferencia con lo que es el propano, que es C3H8. Cuando ya llegamos a lo que es el propano, jóvenes, este propano, como tiene 3 carbonos, ellos pueden unirse. Estos 3 carbonos pueden unirse. Es decir, que este electrón de aquí, en vez de unirse con este hidrógeno, él se va a unir, en vez de unirse con este hidrógeno, se va a unir con este carbono de acá. Miren, pierden este hidrógeno y se unen con el otro carbono y quedan así unidos. Forman como un triángulo. ¿Se dan cuenta? Si forman un triángulo, ¿cuántos hidrógenos quedan? Miren, aquí perdió, porque se va a unir con el otro carbono de acá, entonces van a quedar solo 2, 4, 6 hidrógenos y 3 carbonos. Entonces, cuando son ciclos, 3 carbonos e hidrógeno 6. Este compuesto se lo conoce con el nombre de ciclo, porque es un sistema cerrado. Ciclo, y estamos hablando de los alcanos. Pero en este caso no es ciclo alcano, es ciclo propano. ¿Y por qué prop? Porque cuando tiene 3 átomos de carbono, su nomenclatura lo nombra prop. Y este es el primer ciclo alcano que se conoce. No se conoce un ciclo alcano como ciclo etano. ¿Por qué no? Porque tiene 2 y 2 carbones no pueden unirse. Empiezan a unirse desde el tercer carbón. Miren, jóvenes, aquí empiezan a unirse. Este carbono
pierde un electrón aquí, pierde otro electrón acá, es decir que ¿cuántos hidrógenos le quedan? Le van a quedar solo 2 hidrógenos, porque tiene valencia 4. 1, 2, 3 que pierde aquí y 4 que pierde acá. Y de igual manera los otros dos le van a quedar así. 1, 2, 3 con el que une allá y 4 con el otro carbón. Y este también va a quedar así. Y por esta razón ustedes ven que es C3H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C3H6. Y como son 3, si son 3 es prop. Y decimos que es un ciclo, entonces se nombra como ciclo para dar a entender de que estamos hablando de este que es cerrado y no de este que es abierto. Ciclo propano. Si yo no digo ciclo propano y solo lo digo propano, estoy dando a entender que estoy hablando de un hidrocarburo de cadena abierta y que su fórmula química es C3H8. Si yo nombro a un hidrocarburo con el nombre ciclo, doy a entender que es de cadena cerrada. Es decir, que todos los hidrocarburos que son de cadena cerrada se empiezan a nombrar con la palabra ciclo. Y de ahí, si que tiene 3 átomos de carbono, le decimos ciclopropano. Si tienen 4 átomos de carbono, le ponemos la palabra ciclobutano. 5, ciclopentano. 6, ciclohexano. 7, cicloheptano. 8, ciclooctano. 9, ciclononano. Y 10, ciclodecano. Es así como es la nomenclatura de los cicloalcanos. Aquí pueden ver lo que es un ciclopropano. No se olviden prop, que son 3 carbonos. Un ciclobutano, no se olviden but, habla de 4 carbonos. Ciclopentano, 5 carbonos, lo pueden ver aquí. Y ciclohexano, que lleva 6 átomos de carbono. Recuerdan al hexágono, ciclohexano. Entonces, jóvenes, esta es la nomenclatura de los cicloalcanos.